Hemos iniciado la serie en el libro de Primera de Corintios, ¿cierto? ¿Quiénes de ustedes en sus devocionales están realmente leyendo Primera de Corintios? Poquitos, ¿no? Uno no acostumbra a hacer eso. Por allá alguien levantó la mano. Pero debiéramos hacer eso, ¿no? Cuando comenzamos una serie, debiéramos hacer eso. Debiéramos pasar tiempos de nuestro tiempo personal estudiando ese libro, porque cuando nos acercamos al texto bíblico, una cosa muy importante en el texto bíblico es el contexto. Y pasajes como el de hoy, que son desafiantes, como el que vamos a leer en esta mañana, son muy importantes entenderlos dentro del contexto bíblico. Y en este caso, dentro del apóstol Pablo, enviando una carta a una iglesia que se había dejado seducir por las costumbres de la sociedad, algunas inmorales, algunas idólatras, como los mismos griegos que idolatraban el conocimiento. Mismos problemas que encontramos hoy, ¿no? Personas que son tan cerebrales y que se quieren acercar a Dios con la mente, jamás logran encontrarlo. Porque son ese tipo de personas que se acercan a Dios como cuando uno va a comprar un computador, decía yo hace poquito. Entonces cuando uno va a comprar un computador, ¿uno qué hace? Uno va a Panamericana, al Éxito y a Catronics. Y entonces mira precios, hay ingenieros de sistemas acá, mira cuánto RAM tiene, que la memoria interna, que las pulgadas, y uno hace todo un análisis y después, cuando tiene el análisis, decide y da el paso. Pero así no funciona el Evangelio, así no funciona Dios. Dios funciona completamente al revés. Dios nos invita a tomar una decisión por Él. Y luego, cuando la tomamos, es que empezamos a caminar con Él, y Él es el que de la mano con nosotros nos enseña a conocerle y a amarle, a amar su iglesia, a experimentar su poder. Entonces el cerebral no puede acercarse a Dios, y eso es lo que el apóstol Pablo dice en el texto de hoy, en una predicación que la hemos llamado, ¿cómo es, Carlitos? Ahorita se me fue, ¿cómo era hemos renombrado la predicación? ¿Sí? Aquí yo tenía la locura de la predicación, pero la hemos renombrado con el nombre de ¿sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos, Lucas? Porque ese es el fondo del mensaje del apóstol Pablo. Corintio era una iglesia que se había dejado de seducir y estaba viviendo su fe con una mezcla de cristianismo. Algunos de los mismos judíos, dice el texto, ellos anhelaban ser milagros, eran seguidores de Tomás. Primero tengo que ver para después creer, y ellos pensaban que la forma de acercarse a Dios era solamente si veían milagros, desórdenes de los dones. Vamos a verlos más adelante, ¿no? Ellos pensaban que si no hablabas en lenguas, pues no eras un verdadero hijo de Dios. Y estaban en una confusión entre el cristianismo, entre la enseñanza de los griegos, entre la religiosidad de los judíos y unas ideas extrañas al Evangelio. Perdidos en discusiones. Era muy normal en la época que se encontraran judíos, griegos y los otros demás gentiles y se juntaran alrededor de lo que se llamaban las fuentes y las pilas, donde eran lugares muy, muy especiales. ¿Por qué? Porque los grandes eruditos, sabios y pensadores de la época se encontraban allí ¿para qué? Debatir. El debatir era la religión de la época. Era la religión de la época, y eso estaba pasando ahí. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta. Hay que entender que los antecedentes del texto que vamos a leer es que estos de la iglesia de Corinto estaban peleados. ¿Y cuál era la razón de la pelea? ¿Recuerdan? Unos seguían ¿a quién? Pablo, Apolos y los ascetas. Sí. Todavía encontramos personas en el poblado que dicen, ay, tan lindo cuando era que estaba Felipe. Y Felipe fue hace 20 años de la iglesia.
Y después vino Diego y otros dicen, ay, ¿cómo extrañamos a Diego? Es que sí, él sí era un pastor. ¿Sí? Y ahora los que estamos nuevos, ay, menos mal que llegó Carlos. El hombre natural, ¿no? Algunos están diciendo, ay, no está Jonathan. ¿Sí? Pero vino Mauricio. Ojo pues, el corazón del hombre tiende a seguir personas, tiende a idolatrar personas. Por eso yo personalmente soy uno de los que estoy muy en contra cuando se dice es que la iglesia del poblado es la iglesia del pastor Carlos. Es que la iglesia de La Mota o de Belén, o de como ustedes quieran que se llamen, porque tienen que definir el nombre, es la iglesia del pastor Jonathan, no la iglesia de Jesús, donde tenemos siervos como el pastor Jonathan, el pastor Carlos, el pastor Mauricio, todos siervos de Dios. Esta era la confusión de la iglesia de Corintio. Ahora, usted y yo tenemos un gran desafío para vivir la fe cristiana en este tiempo y en creer que el Evangelio es poderoso y suficiente. Y ese es el mensaje que vamos a enseñar hoy. Es creer que la palabra de Dios, que el mensaje de la cruz, como Pablo lo menciona aquí, es poderoso y suficiente para su vida. Que no necesitas más para vivir la fe cristiana. Y eso es lo que el apóstol Pablo intenta tocar en este texto cuando se los escribe. Les está diciendo a los de la iglesia de Corintio, el mensaje de la cruz es suficiente. Y comienza a desarrollar el tema tocando temas muy desafiantes. Yo espero que en esta mañana al final usted no termine odiándome, porque en últimas el texto es el que nos lleva a pensar que delante de la sabiduría de Dios, su sabiduría y mi sabiduría es inútil, no sirve para nada, no tiene ningún valor delante de la sabiduría de Dios. Y quédese ahí, vamos a completar un poquito esa frase. Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos a la fe cristiana, y yo no sé si también toco algunas fibras cuando yo menciono estas frases, ¿no? Algunos que hablan de, es que yo recuerdo lo que decía mi abuelo. Ahora, yo no quiero, ni la Biblia quiere deshonrar los dichos de su abuelo, pero tenemos que comenzar a definir a quién le vamos a creer cuando nosotros nos enfrentamos a los diferentes aspectos de la vida. O lo que dicen los periódicos. Yo puedo compartirles algo que me ha pasado en los últimos 2 o 3 meses. Mi vida es mucho mejor y mucho más en paz desde que dejé leer periódicos, desde que me desconecté de revistas públicas y desde que dejé de ver menos noticieros. Me siento menos contaminado. Siento que las voces de Dios se me han aclarado más, porque son tantas voces, ¿no? Entonces, como ahora trabajo en mi casa, entonces veía el noticiero a las 7 de la mañana, de las 12 del día, de las 7 de la noche y de las 9 de la noche leía el periódico, la revista Semana, la W, al despertarme, y toda esa contaminación nos habla tan fuerte que terminamos creyéndoles. Porque ellos también nos evangelizan. Lo que dice mi abuelo, lo que dicen los periódicos, lo que me dicen en el colegio, lo que me dicen en la universidad, o lo que está de moda creer. Si todo el mundo lo cree, entonces está bien. Y esa es una de las grandes mentiras y enseñanzas del apóstol Pablo. No está bien necesariamente. No todo lo que el mundo, lo que la mayoría cree y está verdad. Estábamos con una hermana en estos días que sabe mucho del tema y nos contaba de lo poderoso que es para los jóvenes de hoy los derechos humanos. Sí, a ustedes, todos los que somos aquí por debajo de 30, que somos jóvenes, para nosotros es muy poderoso, ¿no? Y entonces todo nuestro diálogo, nuestro vivir, nuestra decisión, los derechos humanos, los perritos tienen el derecho como un hijo. Entonces ya hay algunos que llaman a los perros mis hijos, ¿cierto? Entonces no tienen hijos, pero tienen perros, ¿sí? Y esta persona nos recordaba la historia de un hombre, la pueden buscar en internet, que nos dejó impactados a muchos de nosotros, dentro del contexto de los derechos humanos que en la Constitución, un hombre que ya murió lo llamó el libre desarrollo de la personalidad, donde a través de eso, todo lo malo ha entrado a nuestra sociedad. Todo lo malo. Y es constitucional. Este hombre se llama Stephen Wolf. Es un transexual que antes de transformarse en mujer,
se llamaba Pablo, no era ningún predicador, y estaba casado. Tenía 46 años y a la edad de 46 abandonó a su esposa y a sus 7 hijos para vivir lo que él consideraba su verdadera vida. Pero ahí no se quedó. Este hombre algún día dijo que él se declaraba una niña de 6 años. Entonces, si ustedes buscan en internet, encuentran la vida de este hombre, vestido como bebé de 6 años, en la que ha sido adoptado por una pareja gay. Y eso es lo que hoy llaman los derechos humanos, el libre desarrollo de la personalidad. Nosotros a nivel político lo hemos llamado progresismo, donde todo se vale, la dosis personal, el aborto, la adopción de niños por parte de homosexuales, y viene, decía esta persona, algo que nos dejó muy preocupados, y viene lo que se llama, y eso es lo que el movimiento gay está promoviendo, y lo vamos a ver, dice ella, más en estos días, y es la aprobación de la pedofilia como una forma de orientación sexual. Entonces ella nos contaba de una chica joven, porque es pro derechos humanos y todo el mundo tiene derecho a pensar como quiere, decía, es que este hombre ama mucho a los niños, él tiene derecho a amarlos, y los niños tienen derecho a experimentar sexualidad cuando ellos quieran. La pedofilia como una forma de orientación sexual. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque nuestra fe hoy en día está muy fuertemente atacada y contaminada por voces muy fuertes, voces periodísticas, voces políticas, voces académicas, tan fuertes que algunos de nosotros, en parte o totalmente, hemos empezado a convivir con la fe y el evangelio a todas estas mentiras. Es tan poderosa esa influencia que estamos llegando allá. Es tan poderosa esa influencia, hermanos, que en las pasadas elecciones la mitad del país creía una cosa y la mitad creía otra, de cosas que nos decían los noticieros, no de cosas que usted y yo habíamos confirmado. La mayoría no siempre tiene la razón, recuerden, la mayoría mató a Jesús. Estamos perdiendo la capacidad, usted y yo, por esa confusión, por esa contaminación y por tantas voces, de identificar qué es lo malo y denunciarlo. Y vivimos día tras día adaptando nuestra fe a lo que escuchamos. Y por ahí se entra todo, la música, el cómo los jóvenes pasan su tiempo, el cómo las parejas construyen su matrimonio, el cómo los hombres desarrollamos nuestra mentalidad. Estamos confundidos. Pablo, en el texto que vamos a leer en esta mañana, afronta y es categórico en afirmar que el mensaje de la cruz es opuesto a todo lo que el ser humano considera verdadera sabiduría. Pablo hace una comparación muy radical entre la sabiduría humana con respecto a lo que él llama el mensaje de la cruz, y dicen que son completamente opuestos. Y lo opuesto no se puede combinar, hermano. Uno no puede hacer un salpicón de una sopa de tomate con un jugo de piña. Lo opuesto no se puede mezclar. El desafío para usted y para mí en esta mañana es: ¿estás viviendo una fe tipo salpicón? ¿Estás viendo una fe que está contaminada? Si te la pasas oyendo todo el día la música que promueve el sexo con 4 y por donde tú quieras y cuando quieras y desnúdate, ¿cómo te acercas al evangelio? ¿Cómo te acercas el otro día al Señor? ¿Cómo te acercas a la iglesia a adorar a Dios? Nos estamos volviendo una iglesia light y desde aquí no lo estamos predicando, porque si esto sale a los periódicos me van a tildar de obsoleto y se van a reír de mí, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. Vamos al texto, 1 Corintios 1:18,
Vamos a leer del 18 al 30. Primera de Corintios 1, del 18 al 30. No participéis en las obras de la carne. Antes bien, ¿qué dice? Carlos. Perdón, no participéis en las obras de la carne, sino más bien, creo que dice reprenderlas. Pero si eso tiene que comenzar por su corazón. Usted es el que tiene que comenzar diciendo cómo va a caminar la fe en Jesús. Pablo nos hace un llamado a volver a la esencia de la palabra de Dios, una fe centrada solo en el Evangelio y revelada por Dios por la locura de la predicación. Primera de Corintios 1, 18 al 30. Escuchen esto, hermanos. Señor, hazme un radical, como el águila volar. Ayúdenme. No quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Señor, hazme un radical, como el águila volar. No quiero revolotear. Señor, hazme un radical. La cama de pescar. Quita de mis ojos el pecado. Llena mi vida de pasión. Dame la entrega y visión. Vamos todos. Señor, hazme un radical, como el águila volar. Como el águila volar. No quiero revolotear. No quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Señor, hazme un radical. Padre, en esta mañana nosotros venimos a entregar, bajo la autoridad de Cristo, nuestro pensamiento, nuestros deseos de nuestro corazón, esta palabra, Señor. Permítenos en esta mañana escuchar tu voz como Mauro nos animaba en las canciones. Gracias porque esta es la iglesia de Dios, cuya cabeza es Jesús. Gracias por poner el Espíritu Santo en la mayoría de nosotros que somos hijos tuyos. Y oramos que los que no te conocen puedan esta mañana entregar su vida a Jesús. Enséñanos a escudriñar las Escrituras, Señor. Enséñanos cuál es el verdadero poder de Dios. Enséñanos cuál es la verdadera sabiduría de Dios, Padre. Por favor, guárdanos en esta mañana, Señor, y aún permítenos gozar estos minutos en los que podemos escuchar tu voz. Qué privilegio, Padre. Qué privilegio apagar las demás voces para venir a escuchar el mensaje precioso, poderoso de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. El apóstol Pablo venía hablando entonces de las peleas de los hermanos que eran seguidores de personas. Y el versículo 17 resume la predicación de esta mañana, que tenemos que leerlo antes de leer nuestro texto original, porque Pablo dice, me explico, así es como comienza el versículo 18. Pero el 17 dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Entonces, ese es el mensaje. Entonces, Pablo lo desarrolla diciendo, versículo 18, me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pues para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios.
Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, pero Dios escogió a lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió a lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Versículo 30. Pero gracias a él ustedes están unidos a Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Esa es la palabra del Señor para todos nosotros. Este es un mensaje radical, es un mensaje que nos enseña al menos 3 cosas que vamos a ver esta mañana muy rápidamente. Uno, que la locura de la predicación es el verdadero poder de Dios. Vamos a desarrollar eso. Segundo, que este es un mensaje que es entregado a quienes Dios quiere entregar, a quienes Dios desea entregar. Y tercero, que este es un mensaje que está únicamente, no hay mezclas, únicamente en Jesús y en este crucificado, en Jesús y en la obra de Jesús. Eso es la locura de la predicación. Primer punto, el mensaje es poder de Dios. ¿Poder para qué? Bueno, el texto ahí entre el versículo 18 y 25 nos desarrolla muy lindo el tema, diciendo, primero, que es poder para salvar. ¿Cómo se salva la gente? ¿Cómo se salvó usted? Acuérdese, se amaneció un día con el deseo de buscar a Dios y ¿sí? Alguien le estuvo compartiendo los 50 pasos del éxito y vino la confusión de la mezcla entre Chopra y todos estos que escriben una cantidad de sabiduría humana. No, la salvación llega a través de escuchar, del oír la palabra de Dios. El mensaje de la palabra de Dios tiene poder para salvarnos. El mensaje de la cruz, por eso se convierte en locura para los incrédulos. ¿A ustedes les han dicho eso? Cuando empieza uno a hablar de la palabra de Dios, la gente le arruga a uno la cara. ¿Sí? Usted está loco. Pues es que es locura. Pretender que alguien que vino hace miles de años, que era Dios, y se entrega por mí, y luego resucita, eso solamente lo puede uno creer por el Espíritu Santo. Amén, amén. Y eso solo viene de Dios. Si usted en esta mañana no ha entregado su vida a Cristo y siente que hoy es el día, hoy nos gustaría mucho orar por usted. Porque puede ser que usted haya venido simpatizándose con la iglesia. Le gusta aquí como cantan, tremendo grupo musical hoy. Mauricio y su combo. El mismo. Eso es una locura. Porque si usted es uno de los que va a iglesias donde hay luces y hay 20 personas al frente y gritamos, ¿no? Sí, porque uno conoce personas que se van allá porque allá sí está el Espíritu Santo. El poder de Dios no está ahí. El poder de Dios está en el mensaje de la cruz. Y ese poder es tan poderoso que hace que una persona pueda entender el mensaje de la salvación. Y eso solamente viene de Dios. Nuestra sociedad, como la sociedad de la época, insiste en relacionarse con Jesús con milagros y señales porque nos cuesta creer el poder del Evangelio. Entonces algunos vienen a predicar y cuando predican no te cambian la voz, ¿no? Entonces ya decir solo el mensaje de la cruz es poderoso no tiene poder, pero si uno dice el mensaje de la cruz es poderoso en el nombre del Señor, pues mire, si eso es parte de su carácter lo respeto, pero si usted está intentando agregarle poder a lo que ya tiene poder es inútil. Póngale dulce al azúcar. Póngale dulce al azúcar. La palabra, el mensaje de la cruz es poderoso en sí mismo. Hay poder, dice Apocalipsis, cuando solamente se lee. Hay poder cuando solamente Dios dijo, hágase la luz. ¿Y saben qué pasó? Se hizo.
Hay poder cuando usted y yo fuimos creados por Dios. Hay poder cuando Cristo se levantó de la cruz, se fue al cielo a sentarse a la diestra de Dios. Hay poder cuando usted y yo somos rescatados de nuestra vana manera de vivir. El mensaje de la cruz es poderoso en sí mismo. Algún teólogo decía que Pablo no era un judío amante de las señales, pero tampoco era un griego amante de la sabiduría, sino era un cristiano amante de su Salvador. Y nosotros estamos viviendo la fe en una comunidad cristiana para crecer todos los días y aprender a amar a Jesús y a lo que Jesús hizo. Mi esposa me contaba de una señora que decía, no, yo sí amo a Dios, pero no amo a la iglesia. ¿Cómo puede ser eso? Qué absurdo, ¿sí? Entonces mi esposa me dice, yo amo tu cabeza, pero no amo tus manos. Bueno, puede que no le gusten, pero son mis manos, es una sola cosa, ¿no? ¿Cómo amamos a Dios y cómo no amamos a la iglesia? Y la iglesia somos nosotros. La iglesia no es este lugar que nos lo cambian cada semana por lo que veo, ni tampoco es Mauricio y su combo, ni tampoco es si hay luces o no, o si somos 500. No hay personas que se mueven por el número, ¿no? Porque cuando hay número hay poder. La iglesia es Jesús delante suyo, recordándole que su vida le pertenece, porque Él murió por usted, y que usted no puede vivir su vida alejado de Él, y que en la medida en que usted entiende o quiera vivir la vida mezclando la fe del mensaje de la cruz con otras cosas, usted se va a contaminar hasta tal punto que tarde o temprano se va a confundir, y la confusión lleva al alejamiento, y el alejamiento puede llevar a la muerte. Es poder para salvar, pero también es poder para... Entonces toca decirlo despacio, con despacio, como decimos en México. Es poder para destruir la sabiduría humana. El mensaje de la cruz destruye la sabiduría de los sabios y frustra la inteligencia de los inteligentes, ¿no? Y Pablo va mucho más allá. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde? Allá en la iglesia de Poblado hay una hermana que estudió filosofía y yo le tomé el pelo, y pobrecita, ¿no? Pero no, mentiras, es tomando el pelo, pero este pasaje es para allá. ¿Dónde está la filósofa? En últimas no es el fondo si usted estudió o es sabio o es filósofo, ese no es el tema. Dios también le dio eso a usted, eso también viene de Dios. El tema es si usted somete esas cosas a la sabiduría divina, porque comparada con la sabiduría de Dios, sus estudios, su inteligencia, su riqueza, su belleza, son absolutamente nada delante de Dios. Eso es, cuando ponemos la sabiduría de Dios comparada con la sabiduría humana, puse acá que eso es como una pelea de toche con guayaba madura. ¿Se han escuchado ese toche, que es un pajarito de mi tierra, Cúcuta, que les gustan mucho las guayabas? Pero cuando la sabiduría humana que Dios nos ha dado, y nos la ha dado para crear con nuestras manos, para hacer y crear con nuestra mente. La ciencia es un producto del regalo de Dios que le ha dado a la humanidad para que siga creando cosas. Pero cuando esta ciencia se revela a Dios y no se somete bajo la sabiduría divina, la ciencia se convierte en nada. Cuando la sabiduría humana se somete a la sabiduría de Dios, esta es la que bendice al hombre. Esta es la que glorifica a Dios. Poder para salvar, poder para destruir la sabiduría humana que se revela contra la sabiduría de Dios, pero también poder que viene de Dios solamente por su revelación. Revelación. Dios es el que se nos está revelando. ¿Recuerdas la última vez que Dios se te reveló? ¿Qué te dijo? ¿Alguien recuerda una frase? ¿Qué te dijo? Ojalá que no sea algo, arrepiéntete y muérete, ¿no? ¿Alguno recuerda algo que Dios le dijo últimamente? Solo te tengo a ti. Solo te tengo a ti. Muy bien. ¿Alguien más? No temas. No temas. ¿Cuántos queremos que Dios nos repita eso todos los días? No temas, qué lindo. ¿Algo más? Confía en mí. Confía en mí. Dios nos está hablando, Dios nos está revelando. Pero si tú tienes los audífonos de la vida y solamente estás escuchando las voces de la sabiduría humana, tarde o temprano
tu oído se llena de hiera y de cera, y te vuelves incapaz de escuchar la revelación de Dios. Esta es una invitación para volver al Evangelio. Y volver al Evangelio es volver a Cristo. Y volver a Cristo es volver al momento en que Cristo nos revela todo lo que Dios es y quiere para nosotros. El mensaje de la cruz es el vehículo usado por Dios para que le conozcamos. Si usted quiere conocer más a Dios, vaya a la palabra de Dios, pase tiempo con ella, pídale al Señor que le hable, crea que ella es poder, que tiene palabra y revelación para usted, y no se lo deje solamente a un predicador del domingo. Disfrute el mensaje de la cruz. Bueno, esa es la primera parte. El mensaje es poder de Dios. Segundo, el mensaje es también una locura. Es entregado a quienes Dios quiere. Y aquí el apóstol Pablo, por si acaso no había ido más hondo, va todavía más hondo en darnos claridad en que cuando comparamos la sabiduría de Dios con la sabiduría humana es nada. Y el texto básicamente nos dice que Dios nos entregó a nosotros el mensaje de la cruz, pero nos da una serie de términos que yo quisiera recordarle lo que usted es en esta mañana. ¿Sabe lo que usted es en esta mañana? Se lo voy a recordar. Usted es un insensato, usted es un débil, usted es de lo más bajo. Si le han dicho, usted es de lo más bajo, ¿sí? Usted es un despreciado, usted no es nada. Sí, y el apóstol Pablo nos dice a nosotros, los que somos insensatos, los que somos despreciados, los que somos los más bajos, los que no somos nada, Dios nos ha entregado el mensaje de la cruz. ¿Para qué? Para que ninguno se gloríe en lo que es, sino para que el que se quiera gloriar, que se gloríe en Cristo. No es que usted sea eso, es que cuando lo comparamos con el precioso mensaje de la cruz, cada intención del ser humano de luchar por ser algo se vuelve basura en comparación con lo que Dios es y quiere que nosotros seamos. Deje de luchar por ser alguien, luche por seguir a Cristo, y Cristo lo va a convertir en alguien. Y ese alguien puede ser que usted sea un hombre muy famoso, o una mujer muy rica, o un empresario muy importante, o un sabio. Claro, eso es parte de lo que Dios nos ha dado, pero el camino es a través del Evangelio, el camino es a través de Jesús. Ni sabios, ni poderosos, ni los que son de noble cuna, a ellos no se les ha entregado el mensaje de la cruz. O sea, déjeme aclarar algo. ¿Acaso Dios tiene como fobia a los ricos? Porque encontramos muchos mensajes, ¿no? ¿Acaso es que nosotros tenemos que estar hablando, Señor, no me haga rico, no me haga rico? No, no, Señor, porque si me hago rico me voy para el infierno. No. Lo que está diciendo el Evangelio, y en muchas partes lo dice, es que para el rico, para el que es de noble cuna, aquí dice que para el poderoso, es muy difícil entender que no es nada en comparación de la poderosa y amor soberano de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tienden a colocar su riqueza, su poder y su conocimiento a la altura de Dios. Y lo que Pablo nos está recordando una vez más es: no somos nada delante de Dios. Y dice Pablo aquí algo que es difícil de entender también, que Dios lo hizo de esa manera para avergonzar al mundo, para avergonzar a los poderosos, para avergonzar a los sabios, para anular lo que es por lo que no es, o anular lo que no es por lo que es. ¿Qué es el mensaje? El mensaje es que nosotros somos privilegiados en haber recibido el mensaje de la cruz, pero tenemos que cuidar de él. Que si nosotros seguimos en la confusión, en dejarnos contaminar por todo lo que se nos dice, en creer todo lo que está en internet, como decía el pastor Diego, no todo lo que sale en internet es verdad. Y él preguntaba algo que es bobo: ¿ustedes sabían eso? Pues muchas personas piensan que porque está en internet es verdad. Jóvenes, no todo lo que está en internet es verdad. ¿Cómo saben ustedes que es verdad? Y el texto del versículo 30 nos dice que a los que hemos sido llamados, también Dios nos ha permitido estar unidos a Cristo. En la medida en que tú estás unido a Cristo, vas a poder aprender a discernir entre lo que es verdad y no. ¿Sí? Entonces, a usted le aparece algo en internet y usted dice, esto no es verdad. ¿Por qué? Porque usted, como está caminando tan cerca de Jesús,
y Jesús le está hablando, usted adquiere la capacidad de escuchar lo que es verdad y no. ¿Sí? Y Jesús le está hablando a través del mensaje de la palabra de Dios. El ser unidos a Cristo es un privilegio de aquellos que hemos sido llamados a ser mensajeros, a ser pregoneros del mensaje de la cruz. Al caminar con Jesús, aprendemos de Él y estamos preparados para contarles a otros lo que Él está diciendo. Todo lo que somos y tenemos procede de Él. Y una exhortación. Lo que nos está diciendo el texto aquí, de los ricos y de los sabios, es básicamente un llamado en contra del orgullo. No hay nada de qué enorgullecernos. Nos gozamos en lo que Dios nos ha dado, pero no hay nada de qué enorgullecernos. Para algunos el orgullo es como un cáncer, pongo yo aquí. Lo está matando poquito a poco. Porque el orgullo no nos deja acercarnos y quebrarnos delante de Dios. El orgullo no nos deja depender de Dios, porque creemos que somos autosuficientes, ¿no? Y creemos que todo lo podemos. Pero Pablo nos está diciendo, ten una fe radical. Empieza a creer en el mensaje de la cruz. Empieza a creer que el poder que estás buscando realmente está ahí. Y el orgullo no te está dejando avanzar. El orgullo nos tiene a veces marginados del amor de otros. El orgullo nos tiene atorados. El otro día con mi esposa acompañando a una pareja que tenía un problema, y este hombre se había equivocado en su relación con su esposa, y en la primera cita, este hombre que se creía creyente y al lado de su esposa, un hombre que la había engañado por años, entrega su vida a Jesús. La revelación de Dios vino a su corazón. Y nosotros estamos acostumbrados que en algún tipo de citas eso es largo. Yo duré como 2 sesiones diciendo, va a ser largo, tengan paciencia, el Señor. Y como a la tercera cita ya ellos dijeron, ¿de qué están hablando? Este era un hombre transformado por el poder de Dios. Un hombre que ya no era orgulloso. Y sobre todo un hombre que había empezado a amar a su esposa en fidelidad. No en infidelidad, sino en fidelidad. El poder del Evangelio en un hombre que deja el orgullo y decide obedecer a Cristo. El orgullo nos aleja de Dios, el orgullo nos aleja de los que nos aman, el orgullo nos atora, el orgullo nos confunde y no nos deja avanzar en el poder de Dios. Quiero terminar en este último punto, pedirles que leamos la última partecita que no leímos todavía. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Hemos dicho que el mensaje de la cruz es poderoso en sí mismo. Y hemos dicho que este mensaje ha sido entregado a quienes Dios quiera, y no precisamente a los que se creen muy sabios humanamente. Y lo tercero que el apóstol Pablo nos dice es que el mensaje, la esencia del mensaje es Jesús y este crucificado. Y eso es lo que dice en el segundo capítulo. Por favor, búsquelo, vamos a leerlo juntos. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 al 6. Primera de Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 5, vamos a leer solamente hasta el 5. Continúa el apóstol Pablo diciendo, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesús, de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, para que la fe de ustedes no dependa de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. El apóstol Pablo termina diciendo, con lo que es el centro, no solamente de este texto, sino de toda la palabra de Dios, que el centro del mensaje que él predicaba
Muy interesante, ¿no? Está hablando Pablo, el gran predicador, ¿sí? Nuestro ídolo de la Biblia, que él iba a predicarles con temblor, con temor, porque él mismo no confiaba. Siendo él un teólogo, siendo un fariseo, él podría haber dicho de memoria toda la Torá, de memoria. Un fariseo se la sabía de memoria. Un hombre respetado y se acerca a hablar de Jesús y de este crucificado. Y eres muy radical en decir, me acerqué a ustedes y no les hablé de nada más, sino de dos cosas. De Jesús, de Jesucristo y de su obra. De Jesús y de este crucificado. El centro del mensaje de la cruz es conocer a Jesús y conocer la obra que Jesús hizo por nosotros. El poder de Dios y la sabiduría de Dios es Cristo mismo, quien se revela a nosotros para que nosotros podamos conocer al Padre y poder experimentar su poder y su sabiduría. ¿Podemos vivir una vida en poder? Claro, cuando lo vivimos al lado de Jesús. ¿Podemos vivir una vida sabiamente? Claro, cuando hacemos de Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Y somos sabios en Cristo. Simplemente hable lo que Jesús ha hecho en su vida. Y el apóstol Pablo termina esta porción animándonos a usted y a mí a ser predicadores del mensaje de la palabra de Dios. Ustedes tienen que dejar de idolatrar a los pastores. Es un mensaje que muy pocas veces damos desde acá porque nos encantan que nos idolatren. Ustedes tienen que dejar de idolatrar a los predicadores. Y tenemos que adorar al único y verdadero Dios. Y empezar a compartirle a otros lo que Jesús ha hecho en su vida. Eso es predicar el Evangelio. Y todos ustedes están en la capacidad de hacerlo cuando solamente al entender que Dios los ha escogido para ser sus hijos y al caminar unidos a Cristo, sabiendo que el mensaje es el poder de la palabra de Dios y que el poder los ha salvado, que ahora Dios nos anima a que andemos por la vida compartiéndole a otros de nuestra fe en alguien que se llama Jesucristo y nuestra fe en lo que Jesucristo hizo por Él y por nosotros. Y este mensaje, dice el apóstol Pablo en el versículo 3, el versículo 4, es respaldado por demostraciones del poder del Espíritu Santo. Ahora sí estamos volviéndonos pentecostales. No es cualquier mensaje, ojo, no menospreciemos la palabra de Dios, esa es la demostración del Espíritu Santo. ¿Ustedes conocen a nuestro hermano Jorge Lotero o no? ¿No lo conocen? Yo iba a hacer muy bien. Jorgito Lotero, desahuciado un jueves, hermano de la iglesia del poblado, un siervo, un hombre que se paraba a la entrada a recibir y decir bienvenido, un hombre que llegó a conocer a Jesús a través del grupo de varones, vengan al grupo. Y lo desahuciaron. Un día iba caminando y se quedó en su carro así. Y su hija, papi, ¿qué te pasa? Su cerebro se empezó a inflamar y el médico 2 días, no hay nada que hacer, señora, tenemos que desconectar, su esposo está muerto, es un vegetal. Tómese 24 horas, tómese 48 horas. Y ella fue a la iglesia y creyó que Dios es más poderoso que la ciencia de ese doctor, que también Dios se la dio. Y Jorgito a los no sé cuántos, 2-3 días despertó. La iglesia ahora un viernes y creo que él el domingo, según nos dijeron, despertó y lo fuimos a visitar hace poquito con mi esposa y claro, está luchando, está volviendo a pensar, pero ¿no es esa una demostración del poder del Espíritu Santo? ¿No eso es una demostración de Dios? El médico le pide excusas a la esposa, perdóneme cada vez que lo ve. Porque Dios avergüenza a la sabiduría de este mundo cuando intenta imponerse sobre la sabiduría de Él. Porque el poder de Dios es el mensaje de Jesús y es poderoso y suficiente para que usted pueda vivir una vida
delante de Él de manera que Él le agrade. El mensaje de Pablo es que nos invita a ser radicales, radicales, no fanáticos. Miren esta ilustración que mi esposa me recordaba esta mañana. Nuestro llamado es a ser radical, no fanáticos, porque el fanático mata por su creencia, el radical muere por ello. Jesús fue un radical que murió para que usted y yo hoy no solamente podamos llegar a ser convertidos en hijos de Dios, sino para que podamos vivir una fe creyendo que su palabra, que Él mismo es el verdadero poder de Dios y la verdadera sabiduría de Dios. Cristo es la gran manifestación del poder y el amor. ¿Qué aplicación para orar quiero hacer esta mañana? Para algunos de ustedes esta mañana tal vez es un tiempo para arrepentirse, porque puede reconocer que ha caminado su evangelio en un salpicón, ¿sí? Tomando de aquí, tomando de allá, y tal vez usted ha escuchado esta mañana que Dios le pide que confíe en Él y en su palabra. Pues vamos a orar, vamos a tener un primer minuto en el que usted puede arrepentirse. Tal vez en esta mañana hay alguno que nunca ha entregado su vida a Jesús. Arrepiéntase, acérquese hoy a Dios, déjese amar por Él. Que si usted está esta mañana pensando en que lo va a hacer, es porque Dios se le está revelando para que usted lo haga. Y para algunos de ustedes que están luchando con su fe y que qué es lo verdadero y qué es tal vez hoy es el día en que usted decida descontaminarse. Descontaminarse. Y volver al Evangelio, volver a creer en que Jesús es el camino. Necesitamos jóvenes radicales en Cristo. Necesitamos esposas radicales en Cristo. Necesitamos padres que eduquen a sus hijos radicales en Jesús. Y el que sea que nos evangelice, sea el mensaje de la cruz, el poder de Dios, Cristo mismo, sabiduría y poder de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Y ore usted mismo, pero ore con este último texto que el apóstol Pablo nos dice, para que su fe, para que la fe de ustedes no dependa de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Ore con ese texto, y sea que se arrepienta o sea que entregue su vida a Jesús. Si usted en esta mañana se siente confundido y necesita de Dios, recuerde que puede venir a Él, podemos ir a Él. Cristo es la mayor manifestación del amor de Dios para su dolor, para su angustia. Podemos confiar en el mensaje de la cruz. Cristo no nos ha mentido. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Necesitamos volver a creer en ella. Padre, en esta mañana yo te doy muchas gracias por revelarte a nosotros, porque te necesitamos, Señor. Para algunos de nosotros, nuestra lucha, nuestro dolor, preocupación, requiere de un actuar poderoso, Señor. Pero perdónanos porque a veces nosotros estamos poniendo nuestra confianza en la sabiduría humana, Señor. Porque creemos que la salida de nuestra vida depende del amigo, o del esposo, o del pastor, o del contacto que tenemos, de mi propia capacidad y sabiduría, Señor. Cuando tú nos recuerdas que todas esas cosas son nada comparadas con la sabiduría tuya y tu poder, comparadas con Cristo. Ayúdanos a someter, Señor, nuestra mente, nuestro corazón a la autoridad de Cristo. Ayúdanos a ser sabios en Cristo, porque caminamos con Él, porque escuchamos el mensaje de la cruz y porque le obedecemos. Yo oro que en esta mañana descontamines, Padre, a esta comunidad, a todos los que estamos aquí, que tú vengas hoy mismo a quitar las mentiras que hemos creído de la vida, Señor. A las voces extrañas, equivocadas,
y que tú vengas a poner tu verdad en cada uno de nosotros, Señor, y abre nuestros ojos y danos discernimiento, Señor, para entender lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y yo oro, Señor, que pongas en el corazón de los que estamos acá ser verdaderos mensajeros de la cruz. Y que nuestra fe, Señor, no esté basada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Bendice a cada persona en esta mañana, en este lugar, Padre, en el nombre de Jesús.